Doctores, muy buenos días, ¿cómo están? Buen día. Buenos días, doctor. ¿Cómo está? Muy bien. Buenos días, doctor. ¿Ustedes qué tal? Bien, Bueno, gracias a Dios. me alegro. Para el día de hoy, ¿qué teníamos para indagar, investigar, consultar, estudiar? ¿Nada o sí teníamos algo? Sí, profe, sobre el concurso de personas, autoría, aunque pues creo que ya hemos repasado eso sobre coautoría, que si se da el resultado, si no es tentativa, la coautoría propia, lo que estuvimos viendo ayer, profe. Ah, perfecto. Entonces, ¿qué pudieron averiguar del concurso de personas? ¿Qué es el concurso de personas? Perdón, el concurso, estamos averiguando el concurso de conductas punibles, ¿no? Para hoy. Me estoy equivocando y estaba hablando era el concurso de personas. Es el concurso de conductas punibles teniendo en cuenta el artículo 31 de nuestro Código Penal. Entonces dice que el concurso de conductas punibles se da o tiene lugar cuando el quehacer delictivo, producto de varias acciones, producto de una o de varias omisiones, vulnera diferentes derechos fundamentales o vulnera un mismo derecho fundamental. Eso es más o menos lo que está tipificado en nuestro artículo 31 del Código Penal. Bien, dice que el que con una acción, con una sola acción o con una omisión, o con varias acciones o con varias omisiones infrinja varias disposiciones de la ley penal o varias veces la misma disposición, quedará sometido a la que establezca la pena más grave según tenga o haga la valoración el juez en el momento de imponer la conducta punible. ¿Todo esto es para qué? Para que los diferentes derechos fundamentales que hayan sido vulnerados, ya sea por acciones o por omisiones, no queden en la impunidad. Y creo que hablábamos nosotros de el artículo 34, 35 y hasta el 39 del Código Penal para poder determinar que en Colombia la máxima pena por una conducta punible es de 50 años, excepto en el concurso de conductas punibles, que puede superar los 50 años, pero nunca exceder a los 60 años, ¿vale? Permítame un segundo porque... Entonces, nuestra norma penal nos indica eso, doctores, que cuando exista concurso de conductas punibles, pues el juez deberá valorar la de mayor gravedad y aumentarle sucesivamente en las otras de menor gravedad, sin que, dice la norma, sin que exceda de 60 años. En ningún caso, en los eventos de concurso, la pena privativa de la libertad podrá exceder de 60 años. Si alguien me hace el favor de leerme el artículo 37 del Código Penal para poder determinar esto. No mando leer los otros porque el 34 y 35 me habla de las penas principales, cuáles son las penas principales que se aplican en Colombia. Nosotros ya sabemos cuáles son esas penas principales, cuáles son las accesorias. Sabemos del artículo 39 que nos habla de la pena pecuniaria de multa, etcétera, pero eso ya tenemos un conocimiento nosotros de ello. Hago que me regalen la lectura del artículo 37 porque ahí es donde se determina que en ningún evento y en ningún caso de concurso de conductas la pena privativa de la libertad en Colombia puede exceder de 60 años. Artículo 37. La prisión. La pena de prisión se sujetará a las siguientes reglas.
Dice, el nuevo texto es el siguiente, tal, tal, tal. Dice, su cumplimiento, así como, ese es el 2, el inciso 2, su cumplimiento, así como los beneficios penitenciarios que supongan la reducción de la condena, se ajustarán a lo dispuesto en las leyes y en el presente código. 3. La detención preventiva no se reputa como pena. Sin embargo, en caso de condena, el tiempo cumplido bajo tal circunstancia se computará como parte cumplida de la pena. Pero perdón, en el 1 decía, la pena de prisión para los tipos penales tendrá una duración máxima de 50 años, excepto en los casos de concurso. Listo. Entonces ahí nos da a indicar eso, ¿no? Que la pena privativa de la libertad en Colombia por algunos delitos será de 50 años, ojo, excepto en el concurso de conductas punibles. Léame la segunda, doctora Emperatriz, que quiero hacer una aclaración ahí. La segunda dice, su cumplimiento, así como los beneficios penitenciarios que supongan la reducción de la condena, se ajustarán a lo dispuesto en las leyes y en el presente código. ¿Hay algún otro ahí, otro inciso? El 3. La detención preventiva no se reputa como pena. Sin embargo, en caso de condena, el tiempo cumplido bajo tal circunstancia se computará como parte cumplida de la pena. Ojo, cuando exista o cuando ustedes vean su procedimiento penal, se van a dar cuenta que existe una audiencia preliminar o concentrada, ¿cierto? Una audiencia preliminar o concentrada, que se denomina imposición de medida de aseguramiento preventiva en centro carcelario o domiciliario. Dice que cuando a una persona se le imponga esta pena privativa de la libertad temporal en centro carcelario domiciliario, se le computará. En el caso de que se encuentre responsable a esta persona, se le computará a la pena definitiva que le imponga el juez. No sé si yo estoy equivocado, ustedes me corrigen, por favor. Acá no se le puede, o para mí, doctores, para mí computar es agregar. No sé si esté equivocado, sí o no, porque computar para mí es agregar. Profe, para mí computar es cuando uno suma varias cifras, la suma, luego las divide según lo que sea y ese, a ver, ¿cómo se llama? Ese resultado es el que queda. O sea, computar es hacer una sumatoria y una división para Listo. hacer el resultado final. Listo. Entonces, mire que acá el numeral o inciso tercero del artículo 37 me dice que se computa. Eso no es cierto, o sea, no se suman. Porque si una pena privativa de la libertad de imposición de medida de aseguramiento se hace por un año, máximo por 2 años, para que se le resuelva alguna situación jurídica a esta persona durante ese año, durante esos 2 años. Si se encuentra responsable, hablemos de un delito contra la integridad de formación sexual del artículo 205, donde me indica que el mínimo a imponer es de 205 meses de 12 Perdón, años a 20 años. Ojo. Perdón, profe, lo molesto de nuevo. Es que lo que pasa es que ese cómputo es un cálculo que se hace sobre las cifras, no es precisamente que se sume todo porque hay que hacer otra operación para que dé un resultado final. O sea que es como calcular por números y dar una definitiva. Entonces no lo entiendo como que sea una sumatoria en sí, no. No, es que allá voy, doctora, es que no es sumatoria, porque No. si una persona ha estado privada de la libertad 2 años con imposición de medida de aseguramiento y en una conducta punible de acceso carnal violento, el juez lo condene a 13 años, entonces, más los 2 años le irán a computar 15 años. No, señores, acá no es computar, sino es reducir. Si lo condenan a 13 años más 2 que ha tenido dentro de la imposición de medida de aseguramiento, pues serán 11 años los que va a ir a cumplir en definitiva esta persona. Por eso hablo yo de que acá ese cómputo no hace referencia a sumar, hace referencia y está de pronto mal escrito el cómputo.
se deberá decir, se le reduce en el tiempo que haya estado privado de la libertad mediante imposición de medida de aseguramiento preventiva, ya sea en centro carcelario o en centro domiciliario, porque si está 2 años privado de la libertad con imposición de medida de aseguramiento, pues no se le irán a computar estos 2 años, se le irán a reducir estos 2 años a la pena definitiva que le ha impuesto el juzgador. Entonces, en ese evento era como esa situación. Recuerden que esa es una imposición de medida de aseguramiento como la que se le hizo al señor Uribe, ya sea en centro carcelario o en centro domiciliario, en este caso del señor Uribe, que fueron como 1 mes y medio privados de la libertad o por imposición de medida de aseguramiento privativa de la libertad, en este caso en el domicilio, también puede ser en el centro de reclusión, pero hay algunos delitos que nosotros podemos solicitarle al juez que cambie, que sustituya la pena privativa de la libertad como medida de aseguramiento, que es una medida cautelar en el domicilio, en el reclusorio o en la cárcel, por la del domicilio. No todos los delitos comportan este cambio o esta sustitución. Algunos delitos lo comportan y podemos solicitarle al juez que de control de garantías que nos sustituya esa medida de aseguramiento carcelaria por la del domicilio, teniendo en cuenta otra cosa, que si de igual manera se va a llevar a cabo la prestación de esta medida de aseguramiento en el domicilio, concurren los mismos requisitos como si estuviese privado de la libertad en el centro carcelario. Muchas veces se tiende a confundir que como me dejaron privado de la libertad en el domicilio o en mi residencia, puedo salir, puedo hacer lo que quiera. No, señores, también se deben llevar a cabo y cumplir los mismos requisitos como si estuviese privado de la libertad en un centro carcelario, porque si sale del domicilio se le tipificaría otra conducta punible. Además, el tiempo que le reste de cumplir la pena privativa por medida de aseguramiento la irá a pagar en el centro carcelario y fuera de eso se le tipifica o se le aumenta otro tipo penal que es la fuga de presos. Por eso hay que ser muy claros con el cliente. Entonces, llegué a este punto para poder determinar, primero que todo, la imposición máxima de la pena en Colombia cuando exista concurso y segundo, la situación de cuando se impone la medida de aseguramiento privativo de la libertad, también se le disminuya la pena definitiva que haya colocado el juzgador. Ah, bueno, profe, disculpe, sí entendí perfectamente que eso es restar, pero cuando ocurre esto en el código, que hay una palabra que no es la correcta, ¿qué se hace para su corrección o cuál es el método o qué se puede hacer? Pues de pronto solicitar ante los legisladores esa situación, ¿no? Porque es que computar para mí es sumar, ¿cierto? Pero acá es imposible que una persona que ha cumplido 2 años mediante medida de aseguramiento, entonces se le suman esos 2 años, no, se le restarían esos 2 años, ¿vale? Bien, doctor Emerson, ¿me va a preguntar o quiere aportar algo? Profe, la segunda acepción o la segunda definición de computar es tomar en cuenta. Por lo tanto, al tomar en cuenta está totalmente de acuerdo a lo que la norma quiere indicar. Bueno, eso está muy bien, pero recuerden, doctores, que no todos estudiamos derecho ni todos somos abogados. Entonces, mire que algunas personas, inclusive que ya son profesionales, se les ha dado esta situación y no me dan este sinónimo de computar es tener en cuenta lo que ya se ha tenido como privación de la libertad mediante medida de aseguramiento. Ojo, doctores, cuando se crea la norma, por parte de los legisladores, recuerden que existen algunas interpretaciones de acuerdo a la persona que interprete la norma. Una de ellas es la interpretación auténtica de la norma, otra es la interpretación judicial, otra es la interpretación jurisprudencial y otra es la interpretación doctrinal. Creo que eso lo habíamos hablado anteriormente.
Dentro de la interpretación auténtica es cuando el mismo legislador hace la ley, hace la norma, y esta debe ser de fácil entendimiento para el común de las personas. No debe tener algunos términos jurídicos que no entiendan algunas personas, porque vuelvo y reitero, doctoras y doctores, no todo el mundo estudiamos derecho y no todos somos abogados. Si muchas veces algunos conceptos jurídicos no los podemos determinar en el momento y tenemos que hacer la indagación o la investigación, de igual manera acá, cuando el legislador haga o interprete la norma o haga la ley, debe ser muy claro. En este caso, pues no es claro. Entonces, ¿qué sucede, doctora Beatriz? Se puede hacer por cualquier persona una reclamación ante los legisladores para que nos expliquen y le den alcance a esa norma, porque no es de fácil entendimiento para todo el mundo. Por lo menos colocar entre paréntesis computar, entre paréntesis colocar es tener en cuenta el tiempo que ha pagado mediante la medida de aseguramiento esta persona, se tendrá en cuenta. Y ahí quedaría más explícita y más explicada la norma, ¿vale? Y entonces decíamos que dentro de la interpretación auténtica debe ser claro, preciso, conciso, esa norma o esa ley de fácil entendimiento para el común de las personas. Esta norma o la interpretación de esta ley, cuando la realizan los legisladores, debe ser de erga omnes, es decir, de cumplimiento para todo el mundo. Y si es de cumplimiento para todo el mundo, a veces, cuando no es clara ni es precisa, se solicita que mediante otra ley u otra norma, le den alcance y explicación a esa norma que ha sido o que no es de fácil entendimiento. Eso es más o menos, y acá quería llegar. Y doctor, gracias por esa corrección y por esa acotación. Bien, pero si yo le digo a cualquier persona que es computar, me dice sumar. Eso sí, téngalo en claro. No me va a decir, no, es tener en cuenta lo que ya ha pagado de cárcel en el momento de la imposición de la pena privativa de la libertad definitiva. Siempre me va a decir que computar es sumar, siempre. ¿Vale? Bueno, era como una aclaración acá en esta situación. Bien. Vamos a mirar que dentro del concurso de conductas punibles existen unos concursos real o material, que eso, pues ya nosotros tenemos algún conocimiento de eso. Y dice que el concurso real o material tiene lugar cuando un mismo sujeto, cuando una misma persona o agente con finalidades diversas, de manera objetiva o de manera subjetiva, realiza una pluralidad de comportamientos, una pluralidad de conductas, ya sea por acción o por omisión, que son las dos maneras de ejecución de la conducta punible, ¿cierto? Y que se adecúan en diversos tipos penales o en un mismo precepto legal. Entonces, para que se dé el concurso de conducta, el concurso real o material, acá la norma nos indica que se deben tener en cuenta tres presupuestos fundamentales o importantes. Primero, que exista una identidad, ojo, que exista una identidad de un mismo sujeto activo, o que exista identidad del autor o partícipe de la comisión de una conducta punible. Se debe estar identificado exactamente esta persona que, mediante la realización de una pluralidad de comportamientos, mediante la realización de una pluralidad de conductas, entonces vulnere varios derechos fundamentales y que estos se encuentren adecuados o tipificados en nuestra norma penal. Se necesita que estén tipificados en nuestra norma penal. Y y el primer requisito es que debe existir esa identidad de la persona o del autor o partícipe de esa conducta punible. Segundo, que exista una pluralidad de acciones o de omisiones, y que con esta pluralidad de acciones o de omisiones
vulneren varias veces el mismo bien jurídicamente tutelado o diferentes bienes jurídicamente tutelados. Entonces, con esas acciones vulnera el mismo bien jurídicamente tutelado o diferentes bienes jurídicamente tutelados. Como un tercer elemento o requisito es que esas conductas diferentes que se han presentado por parte del autor o del partícipe sean independientes, es decir, al ser independientes, pues se tendrá en cuenta que está vulnerando varios tipos penales, Dentro del concurso real o material, también se puede tener en cuenta la concurrencia o la participación mejor de uno o de varias, la concurrencia de participación o de varios sujetos pasivos, es decir, que se les cause, se les infrinja o se les conculque a varias personas diferentes bienes jurídicamente protegidos. Y el otro elemento dentro de ese concurso real o material es que, ojo, la posibilidad, que exista esa posibilidad, porque acá estamos hablando del concurso de conductas punibles, concurso de delitos. Entonces, que exista la posibilidad de juzgar las diversas conductas punibles bajo una misma cuerda procesal. Yo creo que nosotros en Penal General vimos la unidad procesal y la conexidad del artículo 50, 51 del Código de Procedimiento Penal. Ahí vimos lo que era la unidad procesal y lo que era la conexidad cuando existen varias conductas punibles o cuando existen varios sujetos que han cometido esas conductas punibles. Cuando hablamos de la misma cuerda procesal, es decir, acumular en un solo proceso, primero que todo, las diferentes investigaciones que se estén llevando a cabo por la comisión o por la vulneración de varios tipos penales. Entonces se deberán llevar a cabo dentro de ese mismo proceso las diferentes investigaciones respecto del sujeto o los sujetos que cometieron la conducta punible. El concurso material, como yo les indicaba, doctores, puede ser homogéneo o heterogéneo. Ojo, porque acá les acabo de decir que uno de los requisitos es que con la misma acción o con las mismas acciones, con la misma omisión o con las mismas omisiones, se vulneren en primer momento diferentes tipos penales o diferentes derechos fundamentales. O con esa misma acción, o con varias acciones, o con una omisión, o con varias omisiones, se vulnere un único derecho fundamental. Doctores, me desactivan los micrófonos, por favor. Cuando quieran preguntar, levántenme en la manita. Yo sé que los tengo ahí con la mano levantada, se cansan y me la bajan, pero hagamos eso porque acá me desconcentran. Entonces, claro que ustedes ya conocen todo esto y estamos acá es haciendo, como les vengo indicando, un recorderis. Entonces, dentro del concurso real o material se pueden presentar un concurso homogéneo y otro heterogéneo. En el concurso homogéneo es cuando con una misma acción, cuando con varias acciones se vulnera un único bien jurídicamente protegido, homogéneo, un mismo bien jurídicamente protegido. Y acá siempre les hago el recorderis de cuando estamos en tercero elemental, que nos hablan a nosotros de los conjuntos, conjunto homogéneo, conjunto heterogéneo, conjunto mixto, cada una de esas situaciones. Entonces nos decían que en el conjunto homogéneo es la reunión del mismo elemento en ese conjunto. Entonces, papas, reunión de solo papas en ese conjunto. Mientras que en el heterogéneo es reunión de varios elementos, papa, yuca, aguacate, tomate. Entonces, acá por eso se denomina en esto un concurso material heterogéneo, porque con esa acción o con esas omisiones se vulneran diferentes tipos penales.
Bien, por ejemplo, en un concurso homogéneo, yo creo que les indicaba, es cuando, y es un ejemplo que siempre coloco, cuando y ustedes van a buscar también ejemplos de concurso homogéneo, cuando, por ejemplo, se deja el cuidado de un familiar, les indicaba una personita menor o un niño, se deja el cuidado de una persona, pero esa persona, ese familiar, comete delitos contra la integridad y formación sexual de esa persona. Lo accede carnalmente el lunes, el martes, el miércoles, el jueves, el viernes, el sábado y el domingo no, porque el sábado y el domingo ya están con sus padres. Entonces, mire que con varias acciones en diferentes momentos está causando un daño contra esa integridad y formación sexual del título cuarto del Código Penal, libro segundo. ¿Sí ven? Entonces acá se están vulnerando o se está con varias acciones, se está vulnerando un único bien jurídicamente tutelado. Otro ejemplo, cuando la persona dentro de una empresa hurta una redma de papel el día lunes, otra el día martes, otra el día miércoles, sucesivamente, mire que se está llevando a cabo la vulneración del título séptimo del Código Penal, que es el delitos contra el patrimonio económico, pero es el mismo delito que se comete en varias ocasiones o en varios momentos. Bien, si hablamos nosotros de el concurso material heterogéneo y decíamos que es cuando se vulneran varios derechos fundamentales, ¿cierto? En el heterogéneo. Lo constituye la suma de, hablemos de varias conductas punibles, ya sea por acción o por omisión, y que son imputables a un mismo autor y realizadas en momentos diferentes y que se adecúan a varios tipos penales. Cuando yo hablo de la adecuación es que vulnere a varios tipos penales. Por ejemplo, cuando un grupo de personas apartamenteros se ponen de acuerdo para ingresar a un apartamento, un domicilio ajeno, a hurtar. Entonces, ya sea que se tipifiquen algunos de los requisitos del artículo 240 del Código Penal para ingresar, por ejemplo, utilizan una escalera y por escalonamiento ingresan por una ventana al apartamento, o utilizan una llave maestra y abren la puerta, o utilizan una ganzúa y abren la puerta, o vulneran la chapa, que es vulnerar la seguridad del apartamento violentándolo. Algunas de las que están tipificadas en el artículo 240. Coloquemos que utilizaron una ganzúa para ingresar a ese domicilio. Les indicaba en el mismo ejemplo que en anteriores ocasiones, ahí piensan que está el apartamento solo, ¿no? Resulta que hay un menor de edad, le infringen algunas lesiones en el cuerpo, lo amordazan, lo amarran a una columna o a la pata de la mesa o de la cama para que no grite, para que no pueda comunicarse con las demás personas y que la auxilien o la ayuden. Segundo, ingresan, hurtan lo que hay en los diferentes cuartos o habitaciones, y al salir uno de ellos accede carnalmente a este menor. Démonos cuenta que acá, con una misma acción, se vulneraron diferentes tipos penales. Primero, se vulneró el título séptimo del Código Penal, que son los delitos contra el patrimonio económico, y se tipifica la conducta punible de un hurto calificado porque utilizan una ganzúa para abrir la puerta, y eso está tipificado ahí en ese código, en ese artículo del Código Penal. Tercero, le causan lesiones personales a la personita que está ahí en el apartamento. O segundo, mejor. Tercero, se tipifica un secuestro porque amarran a la persona, la amordazan y la amarran, le restringen su libertad, y esto lo hacen en contra de la voluntad de esa persona. Claro,
Si la persona utiliza la fuerza para amarrarla a la pata de la cama, pues se está tipificando o se está vulnerando otro derecho fundamental de esta persona. Se hurtan lo que van a hurtar y fuera de eso acceden carnalmente a esta personita. ¿Cuántos tipos fundamentales no están vulnerando? ¿Cuántos derechos fundamentales no están vulnerando? Entonces acá se tipifica o se estructura un concurso material heterogéneo con una misma acción o con varias acciones les estaba indicando. Entonces, ya llevamos acá la tipificación de, primero, el concurso ideal o material que divide o clasifica en el concurso material homogéneo y en el concurso material heterogéneo. Bien, doctores, como teníamos por averiguar y ustedes ya conocen, ¿en qué consistirá el concurso ideal o formal? Cuando, ay, perdón, doctor, que no alce la mano. Ay, dale, qué pena, no, es Sí. que a mí los sistemas me atropellan y entonces acá no sé qué le moví, no veo los participantes, pero bueno, ya miramos a ver. Bueno, pero cuando una persona realiza una sola acción. ¿Cómo se llama esa persona, doctora Emperatriz? El sujeto o Autor, coautor, ¿cómo se el llama? autor, El autor. entonces realiza varios tipos penales o varios delitos. Entonces acá la diferencia es que una sola persona, ¿cierto? El autor, o es decir, el concurso ideal o material se presenta cuando el resultado de una única acción o de una única omisión es llevada a cabo por una persona, en este caso hablamos nosotros de autor, y estas varias disposiciones penales, ya sean heterogéneas, se encuadran en un mismo tipo penal. Y esto tiene algunos elementos importantes que también nos identifican el concurso ideal o el concurso formal. Primero, también la identidad o identificación respecto del sujeto activo de la conducta punible, ya sea autor o coautor o partícipe. ¿Quiénes son los partícipes dentro de la comisión de una conducta punible? Recuerden que cuando vimos el concurso de personas miramos el grado de participación de algunas y dijimos que el artículo 30 me indica que son partícipes el determinador y el cómplice. Nunca se nos olvide, son partícipes el determinador y el cómplice. Recuerden que hicimos alguna clasificación de la determinación y la clasificación de los cómplices. Entonces, acá habrá identidad o identificación del sujeto activo, ya sea autor, coautor o partícipe. Habrá una sola unidad de acción o de omisión. Acá el autor o la persona única causará daño a diferentes bienes jurídicamente tutelados como consecuencia de una sola acción o de una sola omisión. Y habrá afectación de varios bienes jurídicamente protegidos y de diferentes tipos penales. Entonces, en ese evento se da este concurso de personas. ¿Qué es el concurso aparente, doctores? No, ni siquiera averiguaron los apuntes de su derecho penal general, porque ahí está todo eso, doctores. Yo vi un cuaderno de uno de ustedes y ahí está toda esa situación. Ni siquiera investigaron los apuntes de su derecho penal general. ¿Qué es el concurso aparente? Yo consulté en una página que se llama Derecho Colombiano y me causó mucha curiosidad que
En el tipo de concurso de conductas punibles, hablan de la sentencia 464 de 2014. Allí se pudo dejar claro 4 tipos de concursos de conductas punibles. Sí. Puede ser homogéneo, perdón, concurso material o real, y estas a su vez pueden ser homogéneas o heterogéneas. En el concurso aparente de tipos de concurso de conductas punibles, en esta sentencia se configuró el concurso aparente cuando ilusoriamente existe una concurrencia de tipos penales sobre la conducta. Dicho esto, en este concurso aparente se da cuando una misma conducta punible parece subsumirse en varios tipos penales diversos y excluyentes. El juez deberá decidir o resolver sobre cuál de ellos se basa el comportamiento en estudio. Eso es como para... Exacto, sí, porque después de que los... No, era eso, sí, ahí para complementar la compañía. Es una manifestación de la unidad delictiva en la cual varias normas describen esa misma conducta y hace pensar en que no es correcto que, reconociendo de antemano la existencia de una sola acción que solo puede generar una sanción penal, pueden ocurrir una pluralidad de disposiciones, ¿sí? O sea, es como la suma de varias funciones de esa misma conducta, que comprenden un completamiento dentro de su descripción como tal, o sea, la misma conducta en apariencia que pueda llevar a la misma causa. Para saber si se tratan de todos estos concursos se utilizan los principios de subsunción, especialidad, consunción y alternatividad. Perfecto. Doctora Ana. Doctor, pues realmente, digamos, en aparente de lo que yo tengo entendido, es un ejemplo cuando los fiscales realizan las audiencias y como que inflan las acusaciones que le están haciendo al sujeto activo. Y donde, digamos, conductas no se realizaron, o quizás se realizaron, pero ya están subsumidas en otras conductas. Entonces, eso. Cuando se vio la clasificación de los tipos penales según su estructura, pues el concurso aparente dice que se presenta esta figura cuando, ojo, respecto de una misma conducta punible dentro de un mismo delito se dan cita varias disposiciones legales que aparentemente se pueden aplicar a esas conductas punibles que se han cometido por ese agente o por ese autor o coautor de la conducta punible. Pero acá se debe tener en cuenta estos principios que nos dio el doctor Emerson, creo, que nos dice que son principios, primero, debemos acudir a esos principios de especialidad de la conducta, subsidiariedad de la misma conducta, cuando se dan o se puede subsidiar dos conductas punibles, la consunción y la alternatividad. En este concurso aparente, como su nombre lo indica, no es un concurso por el cual el juez o el juzgador, cuando se cometan esta clase de conductas punibles, al estudiar le dará un desvalor a alguna de las conductas punibles para subsumirlo en otra norma más grave. Por ejemplo, en el evento que exista o que una persona ingrese a un apartamento utilizando una llave o una ganzúa, pues está tipificando una primer conducta punible que es un hurto calificado. Pero entonces también se tipificará otra conducta punible que es violación de habitación ajena. Entonces acá se dice que no, el juez todavía, o si no se tiene claro si esta persona ingresó y realmente hurtó algún elemento, pues no se tendrán claro si hubo un hurto o una tentativa de hurto o se dio única y exclusivamente la violación de habitación ajena. Entonces mire que hay varios tipos penales que no se tienen en cuenta en este momento. 2, lo que dice la doctora Dana. Una conducta de mayor gravedad subsume a la otra de menor gravedad. En este caso, si se tipifica el hurto calificado, des en cuenta que es más grave que la violación de habitación ajena. Entonces, en este caso, ¿qué se hace, doctores? Recuerden que yo siempre les he indicado
que primero que todo, cuando exista la conducta punible, debemos nosotros hacer un estudio, una indagación, una investigación para mirar las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que ocurrió la conducta punible. ¿Para qué? Para poder diferenciar si fue un autor, si fueron varias personas, si hubo complicidad, toda esa situación. Segundo, para poder identificar la clase de sujeto activo de la conducta punible, si es determinado, indeterminado, monosubjetivo o plurisubjetivo. Tercero, para poder identificar sobre quién recayó la conducta punible, o sea, el sujeto pasivo, también, y mirar esta clasificación. Y cuarto, para poder identificar si realmente el resultado que quería el sujeto activo se dio. Si se dio, se tipifica el delito. Si no se dio, entonces quedará este resultado en tentativa. Y en este caso del ejemplo que le estoy colocando y que nos hablaba la doctora Dana de subsumir una conducta menos grave en la más gravosa, entonces acá es cuando nosotros vayamos a aplicar la ley 906 del 2004, debemos hablar con el fiscal, porque hay delitos que comportan un acuerdo o negociaciones para que ese delito o ese proceso se archive o precluya. Entonces, o para llevar a cabo un acuerdo, decirle, señor fiscal o doctor, vamos a hacer una situación. Mi cliente, pues, con esa acción se tipificó o vulneró o causó daños a dos tipos penales que están tipificados en nuestro Código Penal, que es el hurto calificado del artículo 240 o la violación de habitación ajena. Como el hurto calificado es más grave, doctor, no me le impute cargos o subsuma la violación de habitación ajena y única y exclusivamente impútele cargos por el delito de hurto calificado. Entonces, mire que acá se dan esos dos requisitos. Uno, que como no se ha determinado bien si se cometió la conducta punible, hasta no tener claro que se cometió el hurto calificado, mientras tanto existen posibilidades de aplicar varias normas porque no se ha definido exactamente si se tipificó la conducta punible o no se tipificó. Entonces, y lo otro es que el delito menos grave o los delitos menos graves en el concurso de conductas heterogéneas se podrán subsumir con aquellos graves, es decir, mediante esos acuerdos que están tipificados en el artículo 348 del Código de Procedimiento Penal, se podrá llevar a cabo esas o subsumir esos delitos que son muy leves, no son tan graves y que el Estado los tiene como superfluos o no tan graves, entonces se podrán subsumir. De igual manera, cuando ustedes vean el principio de oportunidad del artículo 321 del Código de Procedimiento Penal, dice que se aplicará el principio de oportunidad cuando al Estado le parezca que estos delitos son muy superfluos, no causan un daño grave en el bien jurídicamente tutelado, entonces en estos eventos se podrá solicitar el principio de oportunidad. Y con estos preacuerdos o negociaciones también se podrá solicitar la preclusión del proceso o la terminación anticipada del proceso, de acuerdo al artículo 331 del Código de Procedimiento Penal. Ustedes van a mirar ese procedimiento penal el próximo año y acá tendrán en cuenta estos. ¿Para qué? Toda esta clase de concursos hay que mirar que si hay concurso homogéneo material, concurso heterogéneo material o este famoso concurso aparente que se puede dar cuando se tenga esa duda en la aplicación de la pena o que no se haya tipificado exactamente el delito, cuando se tenga una situación de que no hay elementos materiales probatorios que certifiquen o le den el convencimiento al juez porque no se ha tenido la comprobación de haber cometido esa conducta punible, entonces acá es cuando se vienen a dar ese concurso aparente, ese concurso
material homogéneo y ese concurso material heterogéneo. Se habla de un delito continuado también acá. Yo acá en esto sí soy neófito, necesito que me ayuden porque uno, neófito, y segundo, se me acabó de olvidar qué es ese delito continuado, no sé, se me acabó de ir de la memoria. Doy un ejemplo, profe. Por ejemplo, en un banco, cuando ay, perdón que se me olvida alzar la mano, qué pena, qué pena. Tranquila, no, yo les dije que me pueden interrumpir. Además, yo pregunté que quién me colaboraba porque se me había olvidado. Bueno, el delito continuado cuando, por ejemplo, en un banco, un trabajador, un cajero, está pues tomando dinero de a poco para pues para él. Entonces es como un robo continuado, un delito, sí. Un hurto continuado, ¿cierto? Hurto continuado, sí. Listo, eso es. Entonces, pero acá debe haber identidad en cuanto al tipo penal, ¿cierto? Y dice que en el delito continuado, más o menos nos indican los tratadistas, que es el conjunto de actos ejecutados de manera parcial por un mismo sujeto. En este caso de su ejemplo, pues el cajero en varios momentos está llevando a cabo el hurto de algunos dineros que le llegan diariamente ahí, que él tiene la posibilidad de estar hurtándose esos dineros. Hay un segundo elemento acá que se denomina unidad de fin. Eso lo denominan así los tratadistas y nos hablan de esa unidad de fin. Y es cuando el sujeto activo de la conducta punible, el sujeto que está llevando a cabo el hurto, debe ejecutar la conducta punible cumpliendo un plan ya preconcebido, que sea identificable para un propósito específico. Entonces él planea durante mucho tiempo el hurto de ese dinero que le llega a la caja y ya ha sido preconcebido con antelación, con anterioridad. Como un tercer elemento que se debe dar en este hurto continuado es la afectación de bienes de otra persona, ¿no? La conducta por parte del autor o partícipe debe estar dirigida a afectar bienes de otra persona. Dentro de estos hurto continuados se puede dar lo que nos indicó la doctora Beatriz, el hurto. La estafa también está tipificada como un hurto continuado. El peculado por apropiación. ¿Quién puede cometer peculado por apropiación? Los funcionarios públicos. Listo. Entonces, estas conductas punibles están dadas en esa afectación a bienes protegidos y que con el despliegue de esta conducta de este personaje, pues se van a causar daños. Uno, si es el hurto, pues irán a causar daño en el patrimonio de esa entidad o en el patrimonio de la persona que es dueña de esa empresa. Y de igual manera la estafa irá contra el patrimonio económico del título séptimo, creo, de nuestro Código Penal. Como cuarto elemento que se debe tener en cuenta en este hurto continuado es la identidad y pluralidad de comportamientos delictivos. Pluralidad hace parte de que en momentos diferentes está vulnerando el patrimonio económico. En este caso, ¿qué clase de concurso de conducta será? Si hablamos del hurto que nos coloca el ejemplo de la autora Emperatriz, ¿qué clase de conducta o de concurso de conducta será? Homogéneo. Homogénea, ¿cierto? Porque está vulnerando un único bien todos los días y con diferentes acciones, que es el patrimonio económico. Y
como último elemento nos indican que se debe tener en cuenta la unidad de tanto de sujeto activo como la unidad de sujeto pasivo. Unidades de sujeto activo, en el ejemplo de la doctora Emperatriz, pues la misma persona, el cajero del banco, está llevando a cabo el hurto continuado de dinero del banco que no le pertenece a él. Y la unidad de sujeto pasivo, pues viene a ser el banco en este caso, porque él única y exclusivamente está cometiendo la conducta punible, es al banco en el cual se desempeña o en el cual cumple algunas funciones o algunos roles en la comisión de esa conducta punible. Eso es más o menos lo que podemos hablar de esta situación. Me hablan también del delito masa. ¿Quién me puede colaborar con ese delito masa que se me acabó de olvidar también? Buenos días, profe. Hola, buenos días, doctora Marcela. ¿Cómo está? Bien, profe, gracias. Bueno, acerca del delito masa, pues son delitos que se suman de forma autónoma y se presenta cuando existe todo un plan para que hayan varios sujetos. En este, pues, de acuerdo a lo que yo pues leía y repasaba, decía que no había posibilidad de concurso y que la gran cantidad de las conductas pues se realizan con víctimas distintas y tienen un fin concreto. Doctora Dana. Doctor, pues en el delito masa también me acuerdo que era cuando se hacía como una misma conducta con varias personas, pero indeterminadas. O sea, los sujetos pasivos eran indeterminados y les daban a entender a ellos que lo que estaban haciendo era lícito. Por ejemplo, digamos, las estafas, en donde con personas que no decían vamos a estafar a esta persona, sino indeterminadamente la víctima que fuese. Sí, cuando le venden una misma cosa a varias personas sin proponerlo, digamos. Así no, tenemos un ejemplo de los carros, de los concesionarios cuando ponían un carro en la vitrina y la querían vender y se la vendían a todo el que llegaba. Sí, 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 se lo vendemos, listo, firme acá. Luego llegaba otro y le vendían el mismo carro. Sí, entonces va planeado contra personas concretas, sino contra cualquiera que pueda ser víctima de la conducta. Es como un Y el sujeto pasivo son varias personas. Bien, sí, eso es. Entonces dice que el delito masa es entendido o se entiende por el conjunto de acciones desplegadas por el sujeto agente de la conducta punible y que se traduce en una pluralidad de infracciones sobre sujetos activos indeterminados, ¿cierto? Entonces, acá es cuando una o varias personas llevan a cabo esta vulneración de diferentes, del mismo, en este caso, a varias personas mejor, y con el mismo, la vulneración de varias personas, pero un bien jurídicamente tutelado. Por ejemplo, les pregunto, anteriormente cuando no se tipificaba como conducta punible o como tipo penal la captación ilegal masiva de dinero, hoy en día ya se tipifica como esa conducta punible. En el evento de que una persona capte masiva o ilegalmente dinero de varias personas, ¿se estaría tipificando el delito masa? Sí. De acuerdo a lo que ustedes me dijeron. Sí, como en las pirámides, ¿no? Que se recibe todo el dinero. El sujeto pasivo es indeterminado y son varios. Y son varias personas, a varias personas se le vulnera el mismo bien jurídicamente protegido. En este caso, por eso decíamos que se puede dar en el hurto y en lo que hablaba el doctor Fray, que se puede también tipificar en esa venta de carros. Colocan un carro a la venta en la vitrina y se la venden a 8 o 10 personas. Miren que son bastantes las personas a las cuales se les ha vulnerado este derecho fundamental o este bien jurídicamente tutelado que es el patrimonio económico. Vendrá a haber una restricción de ese patrimonio económico de la persona a la cual se le han vendido varias veces este mismo vehículo.
Bueno, doctores, con eso hemos terminado unos temas que son de vital importancia para la aplicación en nuestro derecho penal especial. Y entonces ahora vamos a hablar de otro tipo penal que está tipificado dentro de nuestro Código Penal y que, si bien es cierto que ya hablamos del homicidio simple, si bien es cierto que ya hablamos de las circunstancias de agravación punitiva de ese homicidio simple, si ya hablamos del genocidio, si ya hablamos del feminicidio, vamos a hablar de otra clase de tipo penal que se presenta en el homicidio. Recuerde que cuando vimos este tipo penal siempre dijimos que se pueden vulnerar varios tipos penales de acá que están tipificados. Hablábamos del homicidio culposo, del homicidio doloso, del homicidio preterintencional y del homicidio por piedad. Hoy vamos a hablar del homicidio preterintencional, sin antes que ustedes me recuerden, me indiquen qué es la preterintención, porque hoy se me está olvidando todo, doctores, no sé por qué, pero se me olvida todo. ¿Qué es la preterintención? ¿Aló? Sí, dale, doctora Marcela. Gracias, profe. Bueno, de acuerdo al artículo 24 del Código, La conducta es preterintencional cuando su resultado, siendo previsible, excede la intención del agente. Bueno, doctora Sofía y doctora Dana. Pues, profe, lo que yo me acuerdo era que era preterintencional cuando, exactamente como le dice el artículo, excede la intención. Por ejemplo, si yo solo quería golpear a alguien, pero sin culpa lo termino golpeando mucho más de lo que espero, esa persona se cae y se pega contra un andén y se muere, entonces ahí ya tendríamos un homicidio preterintencional, porque mi intención no era matarlo, solamente lesionarlo. Perfecto. Doctor José, ¿quiere agregar algo? Doctor, buenos días. Buenos días. Me gustaría agregar esta partecita, que 4 son los requisitos exigidos por la doctrina para la configuración del delito preterintencional, a saber, la voluntad dirigida hacia la producción de un determinado evento típico y antijurídico. Ajá. Segundo, la verificación de un resultado final diverso y más grave del requerido, lo que significa que el evento superior a la postre, la voluntad de la gente, fue más allá de su propio querer. La homogeneidad entre el resultado querido y efectivamente obtenido, de tal manera que el evento final sea del mismo género del evento inicial. Y cuarto, la relación de causalidad entre la conducta de la gente y su resultado final. Bien, doctor José. Doctor Sebastián. No, doctor, básicamente ya los compañeros lo dijeron, pero pues sí, está tipificado en el artículo 24 del Código Penal. La conducta, pues, es preterintencional cuando el resultado, siendo previsible, pues, excede la intención de la gente. Un claro ejemplo podría ser un sujeto que apuñala a otro en una pierna con la sola intención de herirlo, pero a causa de esa lesión el sujeto muere desangrado. Ahí se configura entonces una conducta punible por preterintención. Listo. ¿Alguien más? Ay, profe, yo es que no sé, ahorita hablé y no me salió el audio, qué pena. Dale, doctora Marcela, tranquila. Bueno, pues como ya anteriormente lo dijeron los compañeros, la conducta se denomina preterintencional cuando su resultado, siendo previsible, excede la intención de la gente. Es como una pequeña mezcla entre dolo y culpa. Es que es eso, doctora. Acá se tiene que fusionar, muy bien, doctora, se tiene que fusionar el dolo y la culpa. No sé si en ese evento no les expliqué, pero se tiene que dar el dolo y la culpa para que esa situación quede como preterintención. Entonces, ojo, ¿quién más quiere aportar algo? Porque a eso estamos nosotros y a eso nos referimos.
¿Ya todos opinaron? ¿O doctores, se les dañó el opinador? Me causó mucho interés esta partecita que indica, donde dice que en Colombia el fenómeno de la preterintención se caracteriza desde el punto de vista objetivo por la verificación de dos resultados típicos. El primero, el cual se orientó voluntaria y conscientemente la conducta del actor, y el segundo, más grave, pero colocado en la misma dirección de aquel que no fue querido y finalmente se produjo por falta del deber de cuidado que le era exigible a la gente en desarrollo de la conducta antijurídica. Muy bien. Vamos a mirar que acá, como se indica, se dan dos cosas importantes, una que es el dolo y la culpa. Se tienen que estar tipificados. El primero, el dolo, claro, porque hay una intención. Se conoce que el hecho, por ejemplo, de yo pegarle un puño a otra persona, lo hago con intención y utilizo la voluntad de hacerlo. Con el hecho de empujar a una persona, o como el ejemplo que nos colocaba el doctor Sebastián, yo quiero nada más herirle una pierna, ¿cierto? Pero resulta que le perforé la vena. ¿Qué vena pasa por ahí? Se me olvida. Bueno, la femoral con anuencia del doctor Vladimir. Bueno, entonces la intención es dolosa, ojo, porque vamos a colocar el ejemplo del doctor Sebastián. Pedrito Pérez quiere causarle simplemente una lesión en la pierna de su vecino y hace la ideación, preparación, toda esta situación para causarle lesiones únicamente. Resulta que le infringe, ejecuta la conducta punible y le causa la herida con un arma cortopunzante, pero resulta que él simplemente, su primera situación era causarle una herida. Ojo, aquí hay un dolo, porque hay la intención de causarle un daño en la humanidad de su vecino. Segundo, utilizó la voluntad, que es el segundo aspecto del dolo. Para que se tipifique el dolo, utilizó la voluntad y ejecutó la conducta punible. Solamente quería Pedrito Pérez causarle una herida en su pierna para dejarlo cojo, o no sé, bueno. Pero resulta que tan mala suerte que le perfora esa vena principal que llevamos nosotros ahí y se desangra y muere. Ese es un ejemplo claro y palpable de que existe dolo, y además existe un dolo preterintencional, porque él no quería causarle la muerte. Él quería única y exclusivamente causarle un daño. Y acá se da lo que me indicaba ahorita el doctor, se me olvida el doctor que me acaba de hablar del artículo 11 del Código Penal. ¿Quién me lee el artículo 11? Que es el deber objetivo de cuidado en cualquier situación o desempeño, ya sea en actividades riesgosas o en toda esa situación. Acá no se tuvo ese deber objetivo ni se pensó, y siendo previsible no lo previó este señor, o pensó que no se iba a causar ese daño más del que su intención quería. Entonces, por eso es que acá también va inmersa la culpa, porque mediante este accidente se causa algo que esta persona no quería, pero que causa un homicidio preterintencional. Alguien que me lea el artículo 11 del Código Penal. Dice. Juricidad. Para que una conducta típica sea punible, se requiere que lesione o ponga efectivamente en peligro, sin justa causa, el bien jurídicamente tutelado por la ley penal. Ojo, hay antijuricidad porque se pone en riesgo el bien jurídicamente tutelado sin justa causa. Pedrito Pérez, sin justa causa, quiso causarle un daño a la otra persona, y resulta que acá está inmersa la culpa. Por eso dicen que se ha definido el delito preterintencional como la fusión, como la relación, como la concatenación entre una conducta dolosa y un resultado culposo. Eso es más o menos el delito de homicidio, el cual se presenta cuando la gente queriendo, miren lo que explica acá de la culpa, cuando la gente queriendo realizar una conducta típica. Claro, esto es típica, las lesiones personales están tipificadas en su código a partir del artículo 111 del Código Penal,
se da un determinado resultado que no quería el agente de la conducta punible y que este resultado es más grave de lo que la gente quería. Claro, es más grave en este evento. Hay algunos doctrinantes, algunos penalistas que nos indican que, claro, y es obvio, que el resultado querido y el resultado producido no corresponden a lo que en un principio el sujeto activo quería, porque el resultado producido es diferente al resultado querido. Entonces, de esa manera nos indican algunos tratadistas, por ejemplo, en su libro de Derecho Penal General, nos habla Molina Arrubla de esa situación y nos dice que no hay una concordancia entre el resultado definitivo y el resultado que quería el sujeto de la conducta punible. Entonces, como yo les indicaba, en algunos tipos penales existen algunos elementos que estructuran el tipo penal. Existen algunos elementos que nos dan claridad y nos verifican mucho más la comisión de esa conducta punible. Dentro de ellos acá, para poder explicar mucho más ese artículo que estamos mirando, que es el homicidio preterintencional, pues debemos decir que uno de los primeros elementos que estructuran este tipo penal del artículo 105 del Código Penal es que tendrá que existir una acción dolosa tendiente a causar un daño en el cuerpo o en la salud de una persona, ¿cierto? Ese es el primer elemento. Segundo elemento, nos indica que la producción o la muerte de la víctima, en este caso cuando se refiera a derechos fundamentales del título 1 del artículo segundo, del título primero del libro segundo del Código Penal. Ahí estoy confundido. Entonces, se causa un daño a la integridad física, ese es el primer objetivo, pero resulta que el resultado va más allá. Ese daño físico causa la muerte y era lo que no quería el sujeto activo de la conducta punible. Tercero, hay una previsibilidad del resultado de muerte, aunque en este no, porque yo no pretendo con un golpe, con un puño, no preveo que se pueda causar la muerte a una persona porque no es dable, no se puede dar. Eso es lo que cree uno. Yo simplemente con un puño pienso causarle lesiones personales, pero de igual manera nos indica la norma que debe ser previsible el resultado final de la conducta punible. Entonces, en ese evento nos indica la norma que es como un elemento estructural de ese tipo penal, con esa previsibilidad que el resultado puede ocasionarle la muerte. Debe existir una identidad y homogeneidad del bien jurídicamente tutelado, en el entendido que nuestra legislación, tanto constitucional como nuestra norma penal, pues está tipificada primero que todo la vida, y con el despliegue de una conducta punible se puede causar la muerte, ya sea en la vida dependiente o en la vida independiente. Entonces, en este evento debe existir esa idoneidad y homogeneidad del bien jurídicamente tutelado. Dios mío, acá es un problema con todos estos vendedores. Bien, entonces, ¿alguien más tiene para aportar dentro del homicidio preterintencional? O si no, vamos a hacer la estructuración. Vamos a hacer la estructuración de ese tipo penal para entrar a mirar otro tipo penal, ya puede ser el culposo o otro, o el doloso.
Entonces, yo siempre les he indicado que cuando se va a hacer la estructuración de cada uno de los tipos penales, se debe tener en cuenta el título que les di, ¿no? Entonces, en este caso también estamos hablando de la integridad personal y de la vida. Entonces, el bien jurídicamente que está siendo protegido y que se vulnera con el despliegue de esta conducta punible por parte del sujeto activo, pues vendría a ser la integridad, la vida y la integridad personal del título 1 del libro segundo del Código Penal. Bien. ¿Cuál será el sujeto activo de la conducta punible? Debemos remitirnos a cada uno de los artículos para poder determinar, y ahí nos indica el qué o quién. O sea que en un principio nuestra norma penal nos indica que es o legislador no requiere de ninguna calificación o de ninguna cualidad por parte del sujeto activo de la conducta punible y nos indica que puede ser cualquier persona. Hasta ahí muy bien. Pero si fue un agente policial que le ocasionó o le colocó un puño al subalterno porque no lo obedeció y el resultado va más allá de esa lesión, pues mire que acá ya se nos viene a cambiar el sujeto activo de la conducta punible. Si en un principio el sujeto activo es común e indeterminado, por lo que la conducta la puede llevar a cabo, la puede realizar cualquier persona natural, entonces ya después de cometida la conducta punible hay que verificar esto y siempre les he dicho. Y les coloqué, creo, el ejemplo de este chico que estudiaba en la Gran Colombia y que estaba terminando ya su carrera de Derecho, pero que si hablamos nosotros del homicidio doloso, ¿no? En este caso, las personas que cometen la conducta punible dolosa y le quitan la vida a este señor, a este estudiante de Derecho, pues son dos personas que tienen una cualidad, un especial que lo diferencia de las demás personas y por lo tanto este homicidio doloso es sujeto activo determinado porque fueron los dos agentes de policía. Hay más agentes involucrados, solo que por eso en algunos casos, doctor, esto es una norma general para todos, no sé, algunos delitos no los puede llevar la justicia penal militar. Primero por la gravedad del delito o cuando se vulneran o se cometen conductas de lesa humanidad. Segundo, en otros porque no sé hasta dónde sea cierto, simplemente he oído, no tengo pruebas de ello. Se dice que como en función de o en ocasión de su servicio, de sus funciones, cuando se comete una conducta punible por parte de los militares, pues lo juzgan y ellos tienen sus mismos juzgados, tribunales y jueces penales militares para juzgarlos. Pero se dice que, por ejemplo, en este caso, este señor, no sé hasta dónde sea cierto, yo hablo por oídas, no porque tenga algún conocimiento o alguna prueba, que estos mismos jueces penales militares o los tribunales penales militares en muchas ocasiones favorecen a la persona que ha cometido, a los miembros de las fuerzas militares que han cometido esas conductas punibles. Hay otros requisitos más que dependiendo la gravedad del delito no lo pueden llevar ellos, etcétera, etcétera. Sin embargo, en este caso era para determinar el sujeto activo de la conducta punible, que no siempre es el que nos está indicando o determinando el Código Penal, sino que tenemos que mirar circunstancias de tiempo, modo y lugar mediante las cuales se cometieron las conductas punibles, para poder hacer esas determinaciones. Bien, porque si yo les coloco algún ejemplo, les digo, por ejemplo, el exfuncionario público que le quitó la vida a Pedrito Pérez, ¿qué clase de sujeto activo es? Determinado. Pero es calificado, es determinado o calificado. Porque, ojo con el ejemplo, yo les dije, el exfuncionario público que le quitó la vida a Pedrito Pérez. ¿Sí ven? Doctor, ¿no sería indeterminado? Porque ya no lo es. Ah, perfecto. El exfuncionario público, doctores, y eso es lo que nos pasa a nosotros en los exámenes.
no interpretamos bien. Y esa era una de las preguntas que le iba a colocar para mañana, pero bueno, ya le... Una preguntita, qué pena. Señora. ¿El examen va a ser oral o escrito? No, escrito. Es que oral nosotros somos casi 60, me llevaría como 2 clases y no. Yo por lo general lo hago oral, pero cuando es presencial. Acá me queda complicado hacer el examen y somos muchos. Somos alrededor de 60, más de 60 doctores, como 65. La O sea, doctora... Ya nos pasó, profe, duramos una semana en un examen de civil, perdimos mucho toda la semana. No, es que no, doctores, y por la situación de los temas, necesito y valoro mucho más, doctores, esa socialización y esa estructuración que usted me hagan de los tipos penales, porque ahí van a aprender ustedes qué es cada uno de los tipos penales y ya van a tener claro más o menos qué es el genocidio, qué es el homicidio preterintencional, en qué consiste. Y esa indagación, esa investigación que ustedes me hagan, para mí es de mucho más valor que gastarme 2 y 3 horas en un examen oral. Doctores, no, a mí me interesa es que aprendamos, que tengamos estos poquitos conocimientos y que de aquí a mañana nos pregunten qué es el homicidio preterintencional y sepamos en cualquier reunión decir cómo está estructurado, cuál es el sujeto activo, cuál es el bien jurídicamente tutelado que se vulneró. Todo eso, a mí me interesa más eso, porque yo lo puedo hacer, pero no, doctores, no quiero perder el tiempo en formularle 3 o 4 preguntas a cada uno de ustedes y perder un tiempo fundamental. Porque miren, yo no lo hago por molestarles la vida a ustedes o a cada grupo de que me indaguen sobre estos tipos penales. Siempre que ustedes hagan una indagación o una investigación o averigüen sobre algún tema, les va a quedar algo en su mente, en su memoria de lo que han investigado. Ténganlo por seguro. Y más si ustedes hacen la explicación y socialización y estructuración de cada uno de los tipos penales, van a adquirir mucho más conocimiento sobre esos tipos penales. Entonces, para mí es el objetivo fundamental y primordial es que terminado este módulo entendamos o hayamos entendido algo. Eso es para mí lo fundamental. Profe, una inquietud, qué pena. Señor. Cuando dice que el sujeto indeterminado, y usted hace la pregunta, el exfuncionario, sí. Pero entonces digamos que si cometió la acción siendo funcionario, ¿no aplicaría eso como con la ley de cuando era funcionario como tal? Muy bien, doctor Fray. Si la conducta punible la cometió reuniendo esas calidades o cualidades que era funcionario, pues entonces el sujeto activo es determinado o cualificado porque tenía esas funciones. Era diferente a los demás, pero cuando yo digo exfuncionario, pues ya no tiene esas calidades, no cumple con esa función y ya es cualquier persona. Hablemos, por ejemplo, de los agentes que cometieron la conducta punible. Ya están desvinculados de las fuerzas militares, policía, ya no son funcionarios, ya no cumplen ese rol. Pero no le aplicaría, digamos, el juez al condenarlos de que en ese momento sí eran... Ojo, vuelvo y reitero, si cometió la conducta, por ejemplo, en el caso de estos señores. Sí, ellos eran policías como tal y en el momento claro, sabían. Es cualificado y determinado porque eran funcionarios y en sus funciones cometieron este delito de homicidio. Los juzgan por ser funcionarios y por tener esa calidad de sujeto activo determinado porque todavía eran funcionarios, no sé si se le llama funcionarios públicos a los policías o funcionarios o servidores públicos, no tengo entendido bien. Bueno, pero estaban en función de y todavía formaban parte de las fuerzas militares como policías y como o hacían parte de la Policía Nacional, tenían esa caracterización. Si estos señores salen por ahí en unos 4 o 5 años, es un ejemplo, y cometen otra conducta punible de homicidio, pues ya será un sujeto activo indeterminado, porque ya no hacen parte de la función pública. ¿Vale? Es por ejemplo, doctores, y acá les voy a colocar un ejemplo y que tengamos mucho cuidado.
A nosotros nos pueden suspender nuestra tarjeta profesional porque hemos infringido la ley 1123 del 2006, que es el Código Disciplinario del Abogado. Y ahí nos indican en qué momento nos pueden suspender nuestra tarjeta profesional. Si nosotros nos suspenden la tarjeta profesional, doctores, hablemos por 6 meses. Y durante esos 6 meses que tengo mi tarjeta suspendida, litigo o llevo procesos penales o procesos administrativos o procesos laborales. Y si alguien se da cuenta, esas audiencias y eso tendrán, ¿cómo se dice?, utilidad o se podrán llevar a cabo o serán nulas. No, nulas. Nulas, totalmente. Claro, nulas. Nulas, ¿sí ven? De igual manera los funcionarios públicos. Por eso debemos tener cuidado, doctores. Yo tuve un amigo que lo suspendieron por 2 meses. En el transcurso de esos 2 meses llevó a cabo un proceso laboral. Resulta que el juez el juez no, sino el abogado de la contraparte, el abogado de la empresa, el representante de la empresa, averiguó, porque es que nosotros tenemos que averiguar y en eso se da la situación de uno como abogado. Averiguó por el doctor fulano de tal, como se está dentro de la carpeta que le dan a uno en los juzgados, el número de cédula de la tarjeta profesional, y se fue para el Consejo Superior de la Judicatura y averiguó y resulta que se dio cuenta que estaba suspendido por 2 meses. Fue y colocó la queja ante el juez donde tenían la audiencia y ante el mismo Consejo Superior de la Judicatura. Lo suspendieron por 1 año. Le faltaban 3 meses y el hombre pues sin plata para esto y le dieron un proceso donde se iba a ganar un buen dinerito, como unos 12 millones de pesos. Y él dijo, no, imposible, se den cuenta, y fue y actuó en ese proceso. Y actuó solo en una audiencia. Se dieron cuenta y le suspendieron de por vida su tarjeta, doctores. Y grave, con eso es que nosotros conseguimos nuestros alimentos, nuestras necesidades básicas. Y entonces, ¿qué se hace para obtener nuevamente la tarjeta profesional? Yo creo que les decía, necesitamos nuevamente iniciar la carrera y volvernos a graduar de abogados. Es la única manera de poder, cuando le suspenden a uno definitivamente nuestra tarjeta profesional, volver a hacer los 6 años y volver a graduarnos. Entonces hay que tener mucho cuidado en esto. Y por eso, miren, todo lo de nuestra norma penal, el código disciplinario del abogado, ahí nos indica qué actuaciones podemos llevar, qué no podemos llevar, en qué podemos actuar, en qué no podemos actuar, y debemos conocerlo, doctores, ese código disciplinario único del abogado, que tengo entendido que la universidad les da, sí, porque creo que la doctora Marlene dicta el código disciplinario del abogado, la ley 1123 del 2007, no es del 2006, perdón, me equivoqué, es del 2007. Y entonces miren que acá es donde debemos tener, doctor Fray, el estudio muy claro, porque si ya no cumple con esas funciones, pues ya deja de ser, por ejemplo, funcionario público, ya está excluido de esa función. Bien, entonces, de igual manera, el sujeto pasivo de la conducta punible en esto, pues será la persona humana sin distingo alguno, o el titular de ese derecho fundamental que está tipificado en el artículo 11 de la Constitución Política, y acá en las diferentes artículos del Código Penal. La conducta, recuerden que yo siempre les he indicado que la conducta recae primero que todo en la voluntad del sujeto activo, y segundo, nunca se les olvide, la conducta siempre tendrá como base fundamental, o la conducta recaerá sobre los verbos rectores, ya sean verbos rectores simples o verbos rectores compuestos alternativos o verbos rectores compuestos conjuntivos. Una acotación, acá la doctora Sofía o el doctor José me van a preguntar algo. Sí, profe, yo tengo una pregunta. Digamos, Un ejemplo, yo soy funcionaria pública, cometo un delito mientras soy funcionaria pública,
pero yo me retiro y todavía no se han dado cuenta que yo cometí ese delito. Después de 2 o 3 años se dan cuenta que cometí ese delito. Yo seguiría en ese proceso, ¿sería un sujeto activo determinado o indeterminado? Bueno, doctora, esa pregunta está muy bien y quiero que todos la analicemos y me den alguna respuesta. La doctora Sofía cometió la conducta punible cuando era funcionaria pública. El año pasado, este año en abril, la desvinculan como funcionario pública, ya no tiene esa calidad. En diciembre de este año se dan cuenta que ella, mientras desempeñaba ese puesto de funcionaria pública, cometió una conducta punible. ¿Qué clase de sujeto activo es esta persona? Doctor, no sé si Determinado. pero quizás es determinado porque cometió la conducta cuando estaba cumpliendo. Claro, cuando estaba en desarrollo de las funciones. Hay que mirar en el momento que cometió la conducta punible. Ojo, por eso... Porque le aplica la ley de ese momento, era lo que estaba dando referencia. O sea, Claro. no podemos cambiar la ley porque tenemos que aplicarla, condenarlas con la ley vigente en el momento que cometió el delito. Ella era un funcionario calificado. Uno, eso, y dos, hay que determinar, por eso, las circunstancias de tiempo, modo y lugar que nosotros debemos verificar. Doctores, mire, las circunstancias de tiempo, modo y lugar es las que nos indican lo siguiente. Si yo coloco este ejemplo, y creo que se lo coloqué hace mucho tiempo, Pedrito Pérez, el día 19 de noviembre del año 2019, siendo funcionario público, desenfunda su arma contra su compañero de trabajo, Nicolás Díaz, impactándolo con 3 proyectiles de arma de fuego en la calle o en las oficinas de la DIAN ubicadas en la calle 13, número 3645, siendo alrededor de las 4:30 de la tarde. Por lo general, todas las carpetas, porque ya no se denominan libros, o bueno, anteriormente se les da otra denominación, hoy se denominan carpetas. Entonces, si a mí me entregan eso, tengo que verificar las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que ocurrieron los hechos para poder identificar cada una de esas situaciones. Ahí me indica que Pedrito Pérez era funcionario público y que cometió la conducta punible en la calle 13, número 2435, bueno, en la dirección que sea, en las instalaciones de la DIAN. Con eso ya sé que es un sujeto activo determinado. Segundo, ¿dónde ocurrió la conducta punible? Pues entonces, por eso habla circunstancias de tiempo, modo y lugar. Entonces, ya hablamos del lugar que se dio en la calle 13, número 2435, en las oficinas de la DIAN. Ese es el lugar. El tiempo, a las 4:30 de la tarde del día 19 de noviembre del año 2019. El modo. Entonces, Pedrito Pérez, mediante un arma de fuego que le impacta 3 proyectiles en la humanidad de Carlos, bueno, de la otra persona, que es el occiso, pues ahí están las circunstancias de tiempo, modo y lugar. Teniendo eso, vamos a determinar. Ahí indica que el funcionario público, ya me dan de una la calidad de sujeto activo determinado cualificado. Si yo hubiese dicho el exfuncionario, pues mire que también, ¿cierto? O si simplemente hubiese dicho Pedrito Pérez, ¿cierto? Porque no se tenía otro conocimiento que hacía Pedrito Pérez, pero con el tiempo yo tengo que averiguar, indagar, investigar, resulta que Pedrito Pérez era funcionario de la DIAN, pues entonces me cambia. Mire que yo les he dicho, después de la comisión de la conducta punible, después de los hechos, tenemos que hacer todas esas averiguaciones para poder determinar todo esto que hemos venido hablando nosotros de nuestro penal especial. Porque en un principio, pues no sabemos quién es Pedrito Pérez. Entonces lo podemos tomar como una persona indeterminada. Cualquier persona es Pedrito Pérez. Pero si ya con ese estudio responsable, esa indagación, esa investigación responsable que nosotros hacemos de quién es Pedrito Pérez, nos damos cuenta que era funcionario de la DIAN, pues entonces decimos Pedrito Pérez es un sujeto activo determinado.
Pero si ya no trabajaba en la DIAN, y sabemos que en el año, el 25 de noviembre que fue del 2019, que fue que cometió la conducta punible, pero ya no era funcionario de la DIAN, hasta presentó su renuncia en octubre del 2019, o el 20 de noviembre del 2019, y los hechos ocurrieron el 25 de noviembre, y se retira el 20 de noviembre, ya no es funcionario público, entonces será un sujeto activo indeterminado. Si ven, todo eso tenemos que tener en cuenta nosotros en el momento de la ocurrencia de los hechos. Ahora, si Pedrito Pérez lo hizo en concurso con otra persona, con la amante, que la amante era la novia, la esposa del occiso, y entre los dos se pusieron de acuerdo, pues hay que determinar la coautoría. Toda esa situación, ¿sí ven lo que es importante para analizar en cada una de las conductas punibles? Bien, entonces decíamos que la conducta recae sobre un verbo o varios verbos rectores, y debemos tener en cuenta, ¿qué nos dice el artículo 105? El que preterintencionalmente, creo que inicia así, matare a otra persona, ¿cierto? Ahí en un momento nos está indicando que el verbo rector es matare. Fue madre. Preterintencionalmente, no sé qué más verbos rectores hay, pero creo que es un solo verbo rector simple, ¿cierto? Entonces hay que determinar eso. Entonces, la conducta, en la conducta se utiliza la voluntad para cometer el delito, pero de igual manera hay que tener en cuenta que la conducta descansa sobre el verbo o los diferentes verbos rectores. Entonces, de esa manera podemos nosotros mirar. El objeto material, pues, sobre la persona a la cual se le comete el homicidio preterintencionalmente. Se le quita la vida a esa persona. Nosotros hablábamos en clases anteriores de la indemnización, porque la indemnización ahora es una institución que surge y que en algunos casos, por indemnizar a la víctima, se precluye y se archiva el proceso. La norma también nos indica que en algunos casos, no en todos, se podrá, mediante la indemnización integral a la víctima, se podrá archivar, o se podrá no seguir con el proceso. A esto se le denomina preclusión del proceso. Creo que está en el artículo 331 del Código de Procedimiento Penal. La preclusión del proceso también se puede llevar a cabo de acuerdo a el artículo 82 del Código Penal, que me habla de la prescripción de la acción penal. Bien, entonces recae sobre la persona en el momento de quitarle la vida, como un bien jurídicamente protegido y un derecho fundamental. Dice que algunos legisladores nos dicen que en este caso del homicidio preterintencional, dada la complejidad de la conducta, no admite tentativa, dada la complejidad de esta conducta, porque no se ha determinado y hay alguna situación que si este clase de conducta punible es de resultado o no. Entonces se da en esta situación. De igual manera, en este homicidio preterintencional sí se tendrán en cuenta algunas circunstancias de agravación punitiva del artículo 104. Eso sí se tendrá en cuenta, doctores, porque se viene a dar, si por ejemplo ese homicidio preterintencional se dio contra un sujeto pasivo que era o tenía algún parentesco con el sujeto activo. Si era familiar, entonces la norma, la ley nos dice que sí habrán circunstancias de agravación punitiva. Si pues nos habla ahí esto que si se da como se agravará la conducta, si este homicidio preterintencional se da por algún servidor público,
también se nos puede agravar la conducta, y de igual manera la relación de parentesco que tenga entre el sujeto activo y el sujeto pasivo. De igual manera, tendrán algunas otras circunstancias de agravación punitiva que nosotros en el momento de ocurrida la conducta punible debemos verificar y debemos certificar si algunas del artículo 104 se pueden relacionar con la conducta punible de homicidio preterintencional que se dio. Eso es más o menos lo que se tiene que hablar del homicidio preterintencional. No sé si tengan algún aporte, alguna duda, etcétera, o entramos para que la doctora Zulma me colabore, por favor, con la llamada lista, porque debemos llevar a cabo esta tarea o este trabajo. Profe, yo tengo una pregunta. Señora. Cuando el sujeto pasivo en el artículo no está tan específico, ¿cómo se hace ahí? Digamos, en el artículo 289 que dice que el que falsifique documento privado que pueda servir de prueba incurrirá, si lo usa, en prisión de 16 a 108 años. Ahí el sujeto pasivo, ¿cómo se saca? Ojo, es que acá, de acuerdo a ese artículo que usted me está indicando, doctora, existe los verbos compuestos conjuntivos, ¿cierto? Porque ahí me indica, si lo usa, se tipificaría la conducta punible. Cuando yo expliqué, o cuando ustedes vieron los verbos compuestos conjuntivos, nos dimos cuenta que para que se tipifique la conducta punible, se deben dar dos conductas, pero la segunda es cuando nos determina que se causó ese daño. Por ejemplo, yo tengo y consigo un cheque de su chequera, doctora. Como es una amiga mía, yo sé más o menos cómo firma, cómo realiza la firma de esos cheques. Me autogiro un cheque por 10 millones de pesos o para no levantar sospechas por 3 millones de pesos, porque ya 10 millones de pesos el cajero empieza a sospechar. Entonces, 3 millones de pesos de su chequera. Lleno todos los requisitos de forma y de fondo del cheque, donde usted me gira supuestamente ese cheque a Edgar González por la suma de 3 millones de pesos. Miren que esta primer conducta es punible, porque estoy falsificando la firma y estoy utilizando un título o valor que no es mío, o que no me giró usted en debida forma. Yo le indico, mientras yo tenga ese título o valor cheque firmado y haya llenado con los requisitos legales y lo tenga dentro de mi bolsillo, no hay problema. Pero es una conducta punible que se cometió. Ahora, ahí en ese artículo que usted me dice, usar. Entonces, si el día de mañana a las 9 voy al banco y lo uso para cobrar los 3 millones de pesos, se tipifica la conducta punible. Porque hoy en día los bancos miran realmente la firma y sospechan que la firma no es tan exacta de su merced, doctora, y entonces la llaman. Dicen, doctora, ¿usted le giró un cheque al señor Edgar González, un cheque por 3 millones de pesos? Usted va a decir, no, lo que pasa es que mi billetera no lo encuentro desde el día de ayer, no sé dónde está, bueno, pero yo nunca le he girado un cheque a este señor. Entonces sale el cajero y me dice, señor Edgar González, espere un momentico mientras verificamos y contamos el dinero para poderle entregar. Mentiras, mientras llaman las autoridades competentes a la policía judicial para que me capturen a mí por esta situación. En este caso, ¿quién es el sujeto pasivo de la conducta punible? Sería yo. Claro, doctora Juliet, porque va en contra de su patrimonio económico, aunque no se desembolsó ese dinero, pero mire que acá se dan esas dos situaciones y con esa mera conducta, porque nosotros hablamos cuando hicimos la clasificación de los tipos penales que existen unos de mera conducta. Este se tipifica como mera conducta sin importar el resultado. Acá no se dio el resultado, pero se castiga la mera conducta que tuve yo para primero falsificar la firma, utilizar un cheque que no es de mi propiedad, utilizar ese cheque porque lo usé sin que
sin el permiso de usted. Entonces acá se tipifica esa mera conducta y el sujeto activo es Edgar González, porque utilizó esa mera conducta para mirar la posibilidad, la viabilidad de que me desembolsaran ese dinero, ¿cierto? Como no se dio el resultado en los tipos penales de mera conducta, se castigue la mera conducta, la mera ejecución que tiene el sujeto activo sin importar el resultado. En este caso no se dio el resultado, pero la ley castiga la mera ideación, preparación y ejecución que tuve yo para poder obtener ese resultado que era el desembolso de los 3 millones de pesos. Y el sujeto activo sería usted, porque donde logre el resultado, pues iría en contra de su patrimonio económico. Pero como se castiga la mera conducta, pues me irán a castigar a mí de acuerdo a los mínimos y los máximos que estén tipificados en ese tipo penal. ¿Vale? Muy claro, profe, gracias. Okay, bien, profe. doctora Dana, qué pena. Ah, no, tenemos tiempo. Doctora, a ver si me colabora, qué pena con la llamada lista para saber. Y le puedo pedir otro favor, doctora Sí, doctor. Dana, a ver si es posible que me envíe el listado hasta el día de hoy, pues con todas las situaciones. Las primeras sesiones, pues como no tuvimos este trabajo ni esta tarea, pues a todos que se asistió, porque no tenemos elementos materiales para toda evidencia física de poder certificar lo contrario. Entonces, hasta el día de hoy, lo que se llamó ayer sí hubo como 4 o 5 que yo tengo en la lista que faltaron y los que de pronto falten hoy. Bueno, gracias. La doctora Perfecto. Omaira, ¿iba a preguntar algo? No, listo. No, profe. Gracias. Profe, yo ahí tengo una pregunta. Señor. ¿Puede ocurrir en algún momento de que la Administración de Justicia determine que un sujeto puede ser activo, puede determinar la actividad y pasividad de un sujeto sobre el mismo sujeto? ¿Cómo así? ¿Cómo así? No le entendí. En la comisión de un delito. A ver, explíqueme. La Administración de Justicia puede decir, usted es sujeto activo y al tiempo pasivo. ¿Por qué lo pregunto? En el artículo que pone la compañera de ejemplo, lo que anteriormente pasó mucho con el tema de los pases, la licencia de conducción, es un documento privado que todo mundo incurría en el delito cuando se daba cuenta de que cuando se lo presentaba obviamente al policía, el policía lo verificaba y decía, este documento es falso. Pues es un sujeto pasivo en el momento en el que lo usa para identificar pues la idoneidad que tiene para conducir el vehículo, pero resulta de que es pasivo al tiempo de que no es de su conocimiento que es falso. Bueno, ahí se deben tener en cuenta muchísimas situaciones, doctor, porque si él va y con esos tramitadores le paga a algún tramitador y el tramitador le saca un pase que no cumple con los requisitos constitucionales y legales, pues él no tenía conocimiento de que ese pase era ilegal o no cumplía con esos requisitos, pero todo esto debemos probar. Ahora bien, si yo le pago a una persona para que me saque un pase falso, pues mire que acá yo estoy siendo un sujeto activo de la conducta punible y tengo conocimiento. Cuando el policía me requiera y me diga que el paso es falso, pues yo sé que eso es falso y yo no voy a ir a incurrir como sujeto pasivo de la conducta punible porque yo sé y estoy consciente de que yo mismo lo mandé sacar con esas circunstancias de falsedad. Hay que tener mucho en cuenta todo eso. Ahora bien, en el segundo caso, pues yo no vengo a ser un sujeto, en el primer caso, perdón, no vengo a ser un sujeto activo de la conducta punible porque yo pagué en la administración y por un pase legal y resulta que no me lo dieron legal y yo tengo que probar que yo no cometí esa conducta punible. Entonces, por ese evento, acá difiere mucho en la situación de que al mismo tiempo sea un sujeto activo de la conducta punible y pasiva. Si es sujeto activo porque conozco que ese pase es ilegal, ¿cierto? Si no conozco, debo probar
que no soy un sujeto activo de la conducta punible porque yo no falsifiqué ese pase. En todos los casos hay que determinar y hay que mirar toda esa situación, doctor. Y no Profe, creo... el suicidio. El suicidio o inducción a... Activo al mismo tipo, activo y pasivo. Ojo, porque dice que hay el tipo penal de suicidio, se tipifica en nuestra norma penal es como inducción o apoyo o ayuda al suicidio. Acá no nos tipifica la conducta punible como homicidio como tal. Homicidio, pues, es el homicidio, el suicidio, perdón, pues es una persona que se quita la vida, pero no está tipificado como tal. Se tipifica la inducción o ayuda al suicidio. En este caso, de pronto puede ser el sujeto activo también y sujeto pasivo de la comisión de la conducta punible, pero eso como no está tipificado como suicidio, sino dice inducción o ayuda al suicidio. Entonces, alguien que induzca, convenza mediante consejos a la persona para que se quite la vida o lo ayude, le brinde una facilidad, le consiga, por ejemplo, el veneno. Para eso es lo que se tipifica. El Código Penal no nos tipifica como suicidio, como un delito, porque el sujeto activo de la conducta punible es la misma víctima y a quién se va a castigar. Entonces acá se tipifica en nuestra norma penal, es como inducción o ayuda al suicidio. Y lo que no esté tipificado en nuestra norma es una situación atípica mediante la cual no se podrá llevar a cabo el procesamiento o judicialización de una persona. Entonces, muy bien, gracias, profesor. Bien, bien. Doctora Zulma, ahora sí, qué pena porque... Ah, Dana, perdón, Dana. Es que la doctora Zulma es la que me ayuda en la clase anterior. De acuerdo, doctor. Entonces empezamos con la asistencia. Sánchez Casas, Omaira Estefanía. Presente. Me activo cámara, por favor, porque yo no sé a quién le estoy dictando. Porfis, una sola vez, un momentico, actívenme en cámara, yo más o menos voy identificando quién es quién. Porque de aquí a mañana alguien me hace una corrección y yo no me acuerdo quién fue, y de pronto ni la hago. No, mentiras. Dale. Ya, presente. Albañil Cortés, Ulises. Presente, profesor. Amaya Chacón, Cindy Caterín. Presente. Listo. Aranda Cortés, Estefanía Andrea. Estefanía Andrea no está. Ascanio Torres, Juliet. Presente, doctor, sí estoy. Uy, que el doctora, internet me está molestando. Casi le colocamos falla. No, es que me sonaba interferida la conexión. Bueno, listo. Ascanio Torres, Juliet. Presente, profesor. Listo, gracias, doctora Juliet. Becerra Clavijo, Nicole Tatiana. Presente. ¿Dónde está? Aquí, profe, estoy contra luz. Bueno, ya contestó. Burgos Ortiz, Ronald. Presente. Castillo Ricardo, Andrés Felipe. Presente. Listo, doctor Ricardo, gracias. Jiménez Martínez, José Alfredo. Presente, doctor. Listo. López Basto, Dana Lorena. López Basto. Presente. Ah, listo, doctora Dana, gracias. Maecha Gaviria, Fray Alonso. Presente, profesor, compañera. Muchas gracias, doctor. Gracias, profe. Márquez Gantiva, José Aurelio. Presente, doctor. Gracias, doctor José. Meléndez Rodríguez, Andrés Enrique. Presente. Presente. ¿Me escuchas? Sí, listo. Gracias. Vale. Mena Robledo, Daniela. Presente. Listo, doctora Daniela, gracias. Merchan Díaz, William. Presente. Listo, doctor William. Negret Osorio, Karen Paola. Karen Paola.
Listo. Palacios Murillo, Daniel. Presente, presente, profesor. Ah, listo, doctor Daniel, muchas gracias. Gracias, profesor. Perdomo Sosa, Joel y Marcela. Presente. Listo, doctora Marcela, gracias. A usted, profe. Pinzón Rodríguez, Alison Valeria. Presente. Plaza Otero, José Arturo. Presente. Gracias, doctor Arturo. Plazas Pérez, Johan Danilo. Presente, profe. Listo, gracias. Puertas Calderón, Sara Valentina. Presente. Real Peariza, María Mercedes. Presente. Gracias, doctora. Rico Vargas, Vladimir. Presente, buenos días. Gracias, buenos días. Rivera Munevar, Carol Alejandra. Presente, buenos días. Buenos días. Rodríguez Ramírez, Alison Daniela. Presente. Gracias, doctora Alison. Rugeles Zambrano, Justin Steven. Steven Zambrano. No están. Ruiz Marín, Ana María. Ana María. ¿Ruiz? ¿Es ella? Ruiz Marín, Ana María. No está. Salas Pérez, Gisette Daniela. Salas. Pérez, Gisette Daniela. Tampoco está. Salazar Naranjo, Lady Natalia. Presente, buenos días. Buenos días, gracias. Sánchez Casas, bueno ya. Sánchez Molina, Karen Sofía. Presente. Gracias, doctora Sofía. Sánchez Ruiz Daniela. Presente. Gracias, doctora Daniela. Sánchez Karen Joana. Karen Joana Sánchez. No está. Sánchez. Se queda Moreno Juan David. Listo, gracias. Serrano Saber. A Karen se le cayó el internet, pero ya se conecta. Karen Salas. Sánchez. Sánchez. Sí, Listo. señor. Okay, Serrano Savera, Jamie Yurani. Presente. Listo, gracias. Tangarife Corrales, Emerson. Profesor, buenos días. Buenos días, gracias, doctor Emerson. Tello Arias, Sergio Andrés. Tello. Sergio. Tello. ¿Listo? Ivo Chalara, Carol Valentina. Presente. Gracias, doctora Valentina. Triana Vargas, Mauricio. Triana Vargas, Mauricio. Estaba en el celular y se le acabó la batería, profe. Ah, bueno. Profe. Hola, Hola. profe, soy Karen Sánchez. Hola, Karen Sánchez. El sistema me acaba de sacar por el internet, pero aquí estoy. Ya acabo de volver a entrar. Listo, bueno. Gracias. Uribe Guzmán, María Juliana. Presente. Gracias, doctora Juliana. Gracias. Ursola Vega, Silvana. Presente. Gracias, doctora. Vargas Cañón, Aura Cristina. Doctor, ella me comentó que se tuvo que retirar porque el papá lo tuvieron que llevar al hospital. Bueno, perfecto. Vázquez Palacios, Karen Asnit. Presente. Gracias, doctora Karen. Muy amable. Velasco Suescún, Emperatriz. Presente.
Zapata, Rodríguez, Robert Sebastián. Presente. Gracias, doctor. Y finalizamos con Zúñiga, Bustamante, Michelle Carolina. Michelle Carolina Zúñiga. La última. Listo, doctores. Profesor. Mañana, señor. Profesor. Señor. El departamento del Chocó ayer tuvo dificultades de internet y de conexión eléctrica. Yo por eso ayer tuve dificultades, pero ayer me puse a leer lo que tiene que ver con el prevaricato y preparando la exposición, pero el departamento del Chocó tiene dificultades Yo estoy en el departamento del Chocó. Ayer tuve dificultades de conectividad y energía eléctrica, profesor. Bueno. Tenemos dificultades. Bueno, las listo. Líneas están... Gracias, profesor. Bueno, con gusto. Doctores, mañana entonces sobre las 10:15, 10:20 el parcial. Nos vemos el día jueves ya con el primer grupo para la socialización y conceptualización y estructuración de cada uno de los tipos penales que tienen los grupos. Entonces, me alegró tenerlos nuevamente en esta clase. Cuídense mucho y confiando en Dios, nos vemos el día jueves. Listo, Mil profe, gracias, gracias. profe. Feliz Dios día. lo bendiga. Nos Bueno, piensa Gracias, profe, profesor. elaborando el parcial. Señora, Gracias, doctor, que esté bien. Que nos Bueno. piensa elaborando el parcial. no lo he elaborado, me toca ahora en la noche. Por eso, piénsenos mucho. Allá a las 10 de la noche me toca elaborar el parcial. Gracias, profe. Y a mí Gracias, los profesor. sistemas me atropellan, entonces me toca despacio. Bueno, doctores, que estén muy bien. Bueno, profe, gracias. Feliz tarde. Gracias, profe.